centrado en las inquietudes, y desde luego la ley establece, la Ley Federal de Protección al Consumidor, algunos aspectos que el consumidor debe de conocer. Es decir, nosotros ¿qué mensaje les damos a ellos cuando se generan ese tipo de inquietudes? Les hacemos saber que si de pronto el joven que tiene un contrato con alguna empresa de telefonía móvil, si le llega muy elevado y no le respetan las cantidades fijadas mensualmente, la ley establece que el simple hecho de presentar una reclamación ante la autoridad, la ley establece que el proveedor de servicios no podrá suspender unilateralmente el servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto, presentando la reclamación, en el momento que nosotros la presentamos, el mismo proveedor no le puede cortar el suministro aún cuando la factura se venza casualmente el día de mañana, viernes, por ejemplo, hasta en tanto se haya concluido el procedimiento conciliatorio. Pero ¿qué sucede? De pronto dicen ellos, bueno, se vence mañana y si yo no la pago, es evidente que me van a cortar el suministro. Pero la ley establece que hasta concluido el procedimiento conciliatorio... ¿Perdón? Es cuando se puede proceder. Es cuando se puede proceder, así es. Lo que estamos viendo es que lo que le preguntan a ustedes los universitarios cuando usted hace sus exposiciones son los mismos problemas que tiene en general la comunidad, son los que nos plantean a través de este y otros medios de comunicación esos abusos. Pero ¿se han logrado frenar? ¿Hay alguna manera en que se garantice que se vayan a frenar? Porque una cosa es que diga la ley y otra, la verdad es que se cumple en beneficio de la gente. Vemos desafortunadamente, y no lo va a decir usted, ni lo voy a afirmar yo, pero la propia gente dice que la Procuraduría Federal del Consumidor vale para nada. Realmente yo le quiero expresar a su público que si bien es cierto, la autoridad ha hecho un esfuerzo, pero creo que no ha hecho lo que debe de hacer. Creo que se ha quedado corto en las expectativas que los consumidores esperan para que sean, por ejemplo, vigilantes de que realmente se respeten irrestrictamente no solamente los derechos del consumidor, sino también sus intereses económicos. También las inquietudes que se han derivado, particularmente cuando llevamos el mensaje a las diversas universidades, es que de pronto en algunos centros nocturnos particularmente se establecen, que es una inquietud muy propia de ellos, se establecen prácticas de condicionamiento de consumo. Es decir, las prácticas de condicionamiento de consumo, como ellos nos expresan cuando llevamos el mensaje, que de pronto cuando quieren acceder a un espacio privilegiado, una mesa privilegiada, le refieren los propios, jóvenes que están ahí al frente, los meseros, que no pueden ocupar un espacio cerca de la pista porque solamente tienen que comprar una botella, es decir, un licor de cierta marca, de cierto precio y de ciertas características. De lo contrario, no pueden acceder justamente a ese espacio. Y ese tipo de prácticas la ley las prohíbe como tal. Sin embargo, se practican. Un segundito, vamos a recibir a Pedro Manrique desde Oxnard, California, a quien le vamos a pedir de favor, don Pedro, se ponga trucha porque ya estamos cerca del corte para que ahora sí que no le corte yo el avión y podamos concluir a tiempo su intervención telefónica. Buenos días, don Pedro Manrique. Buenos días, Enrique. Buenos días al licenciado. Ya lo tuviste en otra ocasión. Sí, señor. Y me llamó mucho la importancia que este joven abogado hizo en su tesis. Yo quisiera compartir con él una forma de cultura de vida que acostumbrábamos en el pueblo. Generalmente íbamos a comprar 1 kilo de azúcar y yo ya empezaba a entender la báscula y vi que la señora que lo estaba haciendo le ponía 900 gramos. Entonces yo le pregunté, oiga, ¿por qué le pone 900 gramos si el kilo tiene 1000 gramos? Me dijo, mira, si no te gusta, ve con el otro de las 15 letritas, allá son 150, 200 gramos los que se roban por kilo. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar que hay jóvenes abogados que están empezando a interpretar, a entender la ley y a compartirla con los jóvenes universitarios para que entendamos todos, o nos apegamos a la ley y la hacemos cumplir, o somos víctimas todos de la misma ignorancia que hemos tenido por muchas décadas. Por eso yo lo quiero doblemente felicitar, porque aparte de todo tiene principios y valor civil. Es lo que necesitamos en esta nueva generación de jóvenes, que entiendan que por lo pronto
Hoy estoy viendo que la tesis que él sacó la está poniendo en la práctica y valen más, 1000 veces más los hechos que las palabras. Las palabras a veces no cambian a los hombres. Los hechos son los que los cambian y él está formando nuevos jóvenes, nuevos valores y doblemente felicidades. Felicidades a ti también, Enrique. Muchísimas gracias, don Pedro Manrique. Y mire, en punto terminó su participación. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Tenemos que hacer una pausa, una identificación y regresamos con la segunda hora de Tiempo de Noticias y desde luego aquí en la cabina con la exposición que nos formula el maestro en Derecho, Sergio Moctezuma Martínez López, a quien le quiero pedir que cuando regresemos por favor nos explique a grosso modo, muy rapidito porque es muy bueno para explicar, ¿por qué nace la idea de Prodeco? ¿Qué es Prodeco? Y ahora sí, ¿para qué ha servido en el tiempo en el que ha funcionado desde que se constituyó? Vamos al corte y regresamos con Tiempo de Noticias. Continuamos en el estudio con el maestro en Derecho Constitucional Sergio Moctezuma Martínez López, creador de Prodeco. ¿Qué es Prodeco? ¿Cómo se formó? ¿Por qué se creó? Y hasta este momento en qué ha servido. Pero primero Juan Marmolejo, a sus órdenes, Juan Marmolejo. Buenos días, Enrique. Hablo para saludarlo primeramente a usted y a todos sus colaboradores ahí en la estación. Gracias. Sí, a todo su público y también a su invitado de honor, al licenciado Sergio Moctezuma, que tengo el honor de conocerlo, tengo varios años de conocerlo. Muy bien. Y para mí es una persona, un joven muy trabajador, muy empeñado en su labor que tiene en manos, y pues agradecerle en nombre de todos los tijuanenses por la labor que está llevando a cabo, ¿sí? Más que nada eso, y pues adelante, Sergio, adelante, licenciado, y pues échele ganas. Muchas gracias, don Juan Marmolejo. Con lo que a mí respecta, pues yo tengo mucho que agradecerle al licenciado. ¿De qué parte de la ciudad está hablando, señor Marmolejo? ¿Mandé? ¿De qué parte? Estoy hablando de aquí, de su pobre casa, aquí en Lomas Taurinas. En Lomas Taurinas. Un saludo a Lomas Taurinas y usted también. Gracias. Un abrazote. Ahorita le comenta el señor licenciado Moctezuma Martínez López. A ver, entonces, Prodeco, origen. Correcto. Prodeco significa Protección de los Derechos del Consumidor. Es una asociación civil que se encarga de brindar información, orientación y representar a los consumidores que han sido víctimas de abusos derivados de las relaciones de consumo. El origen particularmente fue producto de una investigación académica en el seno de que tuvimos oportunidad de cursar un posgrado en la UABC Campus Tijuana y nuestra tesis le titulamos Prácticas comerciales prohibidas en México. Y justamente de ahí surge porque ya en el examen una maestra me pregunta, bueno, muy bien la tesis, pero ¿qué vas a hacer con ella, verdad? ¿De qué manera vas a contribuir a la sociedad? Y de pronto, pues ahora sí, como coloquialmente dicen, se me prendió el foco y dije, bueno, voy a constituir una asociación civil que proteja los derechos del consumidor y no solamente esa investigación que descansa en los stands de la universidad. Bien, quiero aclarar esto y también como coloquialmente se dice, no fue una puntada para hacer bribonadas a nombre de una institución, ponerle un nombre y voy a hacer mi Prodeco para supuestamente defender con algunos otros intereses, sino está basado en ciencia, está basado en un posgrado y está basado en recomendación incluso de los propios catedráticos que le impartieron a usted esta maestría de Derecho Constitucional. ¿Así es? Es correcto, licenciado Enrique. Es correcto. ¿Ha funcionado? Totalmente, de hecho le voy a ser muy franco, así como hay asociaciones que defienden los derechos de la niñez, defienden los derechos de las personas adultas, de los discapacitados, nosotros hacemos lo propio defendiendo los derechos del consumidor y claro que ha funcionado porque nosotros como consumidores esperamos, todos en lo general, que realmente la autoridad cumpla con eficacia y con eficiencia la labor de protección de los derechos del consumidor, pero creo yo desde mi concepción que se ha quedado corta, porque la mayor parte de los consumidores desconocen, por ejemplo, que derivado de un servicio deficiente que llevan su vehículo a reparar, tienen derecho ellos o a la devolución de la cantidad pagada o a una bonificación, y esa parte creo que la autoridad se ha quedado corto en generar una concientización sobre los derechos del consumidor, y esa es justamente la labor que nosotros venimos desarrollando. Buena pregunta y no lo quiero embarcar. ¿Es necesario entonces que esos conocimientos
y que en la práctica ya han estado dando beneficios a la comunidad, pudieran ampliarse a través de más estudio de usted. No lo quiero llevar por el sendero que se ponga otra vez a estudiar, pero claro, ha existido en el pensamiento de usted en forma inmediata el siguiente posgrado, y desde luego que este servicio, este beneficio a través de Prodeco siga creciendo, se siga ampliando. Totalmente, licenciado. Ahora, atendiendo a su pregunta, si nosotros tenemos considerado en el 2015, la Universidad Autónoma de Baja California pretende aperturar un programa de doctorado en Derecho. Su servidor, tenemos la gran dicha o bendición de contar con una beca para cursar un grado, el posgrado, concretamente el doctorado en la UABC, y si nos dan esa valiosa oportunidad, nosotros tenemos en la concepción que el trabajo de investigación que vamos a desarrollar en ese posgrado, justamente centraríamos 3 aspectos: lo que es generar la propuesta para que la Procuraduría Federal del Consumidor se convierta en un organismo autónomo, con independencia técnica e independencia jurídica, para que realmente haya piso firme a aquellos consumidores que reclaman en contra de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué quiere decir que sea autónoma? ¿Y a qué nivel usted lo pudiera proponer? ¿Sería a través de sus estudios de doctorado? ¿Y ante quién lo propondría? Sí, claro, pues la intención sería que ese proyecto ejecutivo de la propuesta, pues facilitársela a algún grupo de legisladores que finalmente materialicen esa propuesta en el seno del Congreso de la Unión, porque un consumidor que reclama, por ejemplo, un cobro indebido y excesivo de la Comisión Federal de Electricidad, de pronto llevan el asunto para que lo conozca la Procuraduría Federal del Consumidor, pero no hay que perder de vista que la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Federal del Consumidor son hijos del mismo padre, y entonces llega a la conclusión que el consumidor no se refleja un beneficio tangible en materia de justicia de derecho del consumidor, porque también en algunas ocasiones no logramos ganarle a la Comisión Federal de Electricidad porque no hay ese empeño, ese ahínco de parte de la autoridad para realmente que la comisión haga lo que tiene que hacer, porque ambos, recordemos, son hijos del mismo padre. Y por otro lado, la intención sería, la propuesta es elevar los derechos del consumidor a rango constitucional. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es darle mayor certeza al consumidor para el pleno ejercicio de los derechos, de que si, por ejemplo, en la Constitución Federal, nada más en la Ley Federal de Protección al Consumidor viene establecido que las prácticas de condicionamiento están prohibidas en México, y entonces de pronto la ama de casa, con un gran esfuerzo, no logra un espacio para su hijo en una escuela pública, la lleva a una escuela privada, y de pronto le exigen que compren los uniformes y los útiles escolares en determinados establecimientos que dictan los directivos del plantel, y entonces la ama de casa se ve en la imperiosa necesidad de cumplir pues esa parte, pero no tienen por qué. Y la intención sería, por ejemplo, elevar esas prácticas de condicionamiento de consumo, elevarlas a rango constitucional como prohibidas, elevar a rango constitucional, por ejemplo, que el consumidor tenga un derecho a una compensación tratándose de servicios deficientes, que tenga la oportunidad de que se le reconozca en la Constitución que tiene derecho a que si llega a un establecimiento le respeten, por ejemplo, las ofertas y promociones, y que realmente cuando plantee alguna controversia en contra de la Comisión Federal de Electricidad se establezca que tendrá derecho el consumidor a exigir que le practiquen una revisión a su medidor y que le practiquen también un censo de carga, es decir, que realmente le acrediten que ha consumido esos kilowatts hora que le pretenden cobrar por conducto de ese recibo. Actualmente no se hace porque, pues como quien dice, se tapan con la misma cobija. Claro, se tapan con la misma cobija, y pues sí, la intención es que si hay una modificación a la ley secundaria, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, realmente si se contrapone con la Constitución, pues no se va a poder llevar a cabo, y por supremacía constitucional va a regir lo que establezca la Carta Magna. Y a beneficio del consumidor. Alberto Rodríguez está en la línea telefónica. Alberto, buenos días. Buenos días, don Enrique. ¿A sus órdenes? Gracias, es otro tema, pero está relacionado precisamente por ahí la cambio de la tarjeta de circulación de los carros.
es de junio a junio, es un año que se paga. Pero cuando va uno a Estados Unidos, estaciona uno a un lugar y ellos no, muchos oficiales del otro lado no saben que es de junio a junio, ponen la multa porque la numerito que viene en las placas dice todavía, por ejemplo, ahorita estamos en 14, pero entrando el baño ya es 15. Entonces, ponen la multa a uno. Pero lo mismo que sea aquí, ¿por qué no lo hacen de enero a enero para que sea válido las tarjetas y los numeritos que pone uno en las placas? Porque eso, bien, don Alberto, vamos a ver qué es lo que dice aquí el expositor, el licenciado y maestro en Derecho Sergio Moctezuma Martínez López. ¿Le parece bien? Muchas gracias y que tenga buen día. Dice que se deben hacer los cobros, hasta donde tengo entendido, de enero a enero y no de, por ejemplo, junio a junio, porque eso provoca, hasta donde entendí, infracciones en el periodo que vuelve de junio a enero, ya se venció. Sí, claro, estaría estupendo que esta propuesta se le planteara pues directamente al Ejecutivo local, ¿verdad? Para que se instauraran, a través del próximo ejercicio fiscal esa parte, y no es propiamente un tema, pues, que nos atañe a nosotros, ¿verdad? Pero estaría estupendo, ¿por qué no? Que se plantee, de hecho, algún legislador local para que tome cartas en el asunto. Y lo plantee al Congreso y al Ejecutivo. A quien sea el gobernador. Al gobernador, es bien. correcto. Aprovechando esto, la bajadita, un teléfono de Prodeco para que la gente que quiera consultarle pueda llamarle a usted o a la gente que está en la misma institución. Sí, con gusto, es el número 688-0987. 688-09 87. Muy bien. En cuanto a, lamentablemente tardaría la respuesta de lo que usted está proponiendo, como que sea autónoma la Profeco, como que se eleve a rango constitucional el derecho del consumidor. Mientras tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Claro, lo que debemos de hacer es no consentir ese tipo de abusos, desde el más modesto, que de pronto un consumidor se acerque a una tienda de conveniencia y pretendan, por ejemplo, que compre algunos artículos y le digan son 12.50 de peso, entregue 15 pesos y ya le redondearon los 50 centavos y nada más le entregan 2 pesos. Creo yo que lo esencial es, para frenar ese tipo de abusos, ese tipo de prácticas irregulares por parte de los proveedores, es esencial que el consumidor, por más modesto que sea el abuso, no lo consienta, es decir, que alce la voz. Solamente en esa medida, creo que generaremos una conciencia para que los proveedores de bienes, de servicios y productos realmente respeten los derechos del consumidor, porque hay algo esencial, licenciado Enrique, y que deseo compartirlo a su auditorio. Finalmente, por ejemplo, un proveedor que ha cometido un abuso en detrimento de los derechos del consumidor, recordemos también que él para llevar ese servicio al consumidor como destinatario final, también es consumidor ese proveedor. Por ejemplo, una gasolinería que no despacha los litros como deben de despacharlos y que solamente los despachan en lugar de 1,000 mililitros, los despachan de 900 mililitros, ese proveedor puede que la máquina, por ejemplo, la bomba que abastece la gasolina, le falle, y entonces ese proveedor puede plantear su controversia. Si no rebasa una cantidad que establece la ley, la puede plantear ante la propia Procuraduría Federal del Consumidor. Nosotros también estamos para servirles, pero no hay que perder de vista que también es una cadena, y es por ello que es esencial que los proveedores generen una conciencia del respeto de la cultura, del respeto de los derechos del consumidor. Bien, brevemente, ahora sí, antes de agradecer su visita, maestro Sergio Moctezuma Martínez López, aquello de la gasera, ¿a usted
inicialmente ellos se confundieron, se aborazaron y decían que Prodeco estaba usurpando funciones. Pusieron unos espectaculares en los que se calumnió. Usted se defendió y tengo entendido que en este momento los tiene en la esquinita, como se pudiera decir. Fíjese que compartirle a su público, vaya a su público y a los consumidores, que el asunto concretamente, que conocía el juzgado tercero de lo civil aquí en la ciudad de Tijuana, ya llegó a su fin en su primera etapa. Es decir, el pasado 8 de septiembre ya se determinó a través de una sentencia que realmente no le asistió ni la razón ni el derecho a la compañía de gas de Tijuana SADCB, conocida como Z-Gas, y los condenaron al pago de gastos y costas, a protección de los derechos del consumidor, Prodeco, y también en lo personal a su servidor. Es decir, logramos nosotros ganar el juicio en la primera instancia y estoy consciente que todavía pues falta lo que es la apelación y falta el amparo. Así es de que por lo pronto eso es lo que yo ahorita en este momento le podría compartir a su público televidente. Va ganando la razón. Totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Sergio Moctezuma Martínez López, gracias por asistir a nuestro estudio. Felicidad porque va usted a continuar sus estudios y de acuerdo a lo que nos dice, para beneficio de la comunidad y de acuerdo también a lo que dice la población, le felicitan porque Prodeco está sirviendo a la ciudad. Muy amable, de hecho quiero agradecer el comentario del señor Pedro Manrique y del señor Juan Marmolejo, les agradezco sus deferencias que tuvieron hacia mi persona, muy amables, muchas gracias. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, vamos a